Y nosotros vamos a abrir también la palabra de Dios en este último sermón del año, en Isaías 43, versículos del 1 al 5. Isaías 43, del 1 al 5. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Palabras preciosas. Vamos a escuchar la exposición en esta mañana a cargo de nuestro hermano Pablo Martínez. Adelante. No temas, porque yo estoy contigo. Este es el título de la exposición de la predicación para este último domingo del año. Se cuenta la anécdota de una niña que tenía un único juguete, y este juguete era una muñeca vieja que le faltaba una pierna. Y una vez una visita vino a casa y le dijo a la niña: esta muñeca no es muy bonita, le falta una pierna. Y la niña cogió a la muñeca, visiblemente disgustada con esta mujer adulta que le había hecho este comentario. Empezó a besarla y a abrazarla. Estuvo unos pocos minutos así, y al cabo de este tiempo volvió a alzar la muñeca, se la mostró a esta mujer y le dijo: ahora es bonita. Y es bonita porque yo la quiero. Es bonita porque yo la quiero. El corazón transformador del amor. Esta muñeca somos tú y yo. Esta muñeca con la pierna rota es la humanidad. La niña que abraza, que nos abraza y que nos transforma con su amor, es el Dios del que vamos a estar considerando esta mañana. El Dios que se ha revelado en Cristo y que ha transformado nuestra vida en Cristo. Esta ilustración verídica, esta historia real de la niña, la vamos a tener en mente a lo largo de toda la predicación, porque veremos cómo hay un paralelo entre el texto precioso que hemos leído esta mañana y esta ilustración. Acaba un año. Es el momento para dar gracias, como ya se ha hecho. Podemos descubrir motivos de gratitud
en nuestra vida. Pero también empezamos un año nuevo, con lo cual hay motivos de incertidumbre, motivos de ansiedad, de preocupación, de inseguridad que requieren confianza. Gratitud y confianza es justamente lo que encontramos en este texto y es lo que me gustaría dejar con vosotros en este final de año para nuestra vida personal, como familias y también como congregación. El texto, como hemos visto, contiene a la vez muchos motivos de gratitud y también de confianza a la vez. Esta es la razón por la que lo he escogido para este último domingo del año. Una nota previa es necesaria. Alguno dirá, bueno, es que estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel. Efectivamente, estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel, pero hay un principio hermenéutico básico que nos dice que todas las promesas que en el Antiguo Testamento van dirigidas al pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento se pueden aplicar al pueblo de Dios, que es la Iglesia, es decir, a ti y a mí, a todos los creyentes. Es un principio hermenéutico básico que además nos lo refrendan los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un texto precioso que todos conocemos muy bien, muy relacionado con el tema que estamos hablando esta mañana. No te dejaré ni te desampararé. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabéis dónde se encuentra este versículo? Este versículo se encuentra en Hebreos 13:5. Pero el autor de Hebreos lo que está haciendo es aplicar para ti y para mí lo que se citó en Deuteronomio capítulo 31, referido a todo el pueblo. Creo que este contexto hermenéutico es importante para que entendamos que estas palabras de Isaías 43 sí van dirigidas también a ti, a mí, a nosotros como Iglesia. Perdona. Un detalle técnico, falta el atril. Echamos de menos a José Luis, a José Lanero, que es quien normalmente lo pone, y por el tema de la vista y de la visión. Es importante darnos cuenta de que este versículo, no temas, aparece aproximadamente unas 150 veces en la Biblia. Unas 150 veces en la Biblia, no temas. Pero esta es la única vez en la que aparece seguida de una explicación. Perfecto. Va seguido de una explicación muy exhaustiva. Es la única vez en que la promesa no temas va seguida nada más y nada menos que de 4 veces la palabra porque. No temas porque, hasta 4 veces. Y estas explicaciones son las que vamos a estar considerando. Hay en el texto 3 razones fundamentales por las que hemos de estar confiados. 3 razones por las cuales el Señor nos dice, no temas. En primer lugar, la primera gran razón es por lo que Dios es para nosotros. Lo que Dios es para nosotros. Es decir, la identidad de Dios. Y es lógico, hemos de empezar por aquí. La base de nuestra confianza no está dentro de nosotros mismos, en nuestra seguridad personal,
ni siquiera en la estabilidad de las circunstancias. Si las circunstancias nos van bien, entonces estamos tranquilos. Si nos van mal, entonces no estamos tranquilos. La fuente de nuestra seguridad no está dentro de nosotros mismos, sino fuera, en Dios. En el texto se mencionan 4 rasgos del carácter de Dios, 4 atributos agrupados en 2 parejas que van juntas, inseparables, lo que podríamos llamar los nombres de Dios. Es un texto realmente extraordinario. Desconozco si alguien le ha puesto música, pero el texto tiene un increscendo que forma algo así como una sinfonía de la fe. Vamos a ir viendo estos 4 atributos, lo que Dios es para nosotros y que constituye la base de nuestra confianza. La primera pareja de rasgos del carácter de Dios que nos dan confianza: creador y formador. Versículo 1. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Este es el punto de partida. Dios es ante todo el creador, la fuente de la vida y de nuestra vida. Pero Dios no fue solo como un padre biológico que se limita a engendrar a su hijo y lo abandona en este mundo. Dios es el formador, el educador. No acaba la creación en el acto puntual de poner al ser humano en este mundo. Es el forjador, la ilustración del alfarero que forja al pueblo y nos forja a cada uno de nosotros. Es una ilustración potente en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Como Padre, Dios continúa siendo formador, el que forja, el que continúa una labor de formación en cada uno de sus hijos. Como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, somos hechura suya, creados para buenas obras. La palabra hechura a nosotros en castellano hoy nos suena un poco extraña. ¿Qué quiere decir hechura? La palabra en el original es poema. Y no hace falta saber mucho griego para entender qué significa poema. Tú y yo, la muñeca con la pierna rota, somos el poema de Dios, nos está diciendo el apóstol Pablo. Porque Dios nos creó y aunque se rompió la pierna de la muñeca por la entrada del pecado en el mundo, Dios sigue trabajando en esta preciosa obra que es el ser humano. Cuando entró el pecado en el mundo, cuando a la muñeca se le rompió la pierna, Dios podía tirarla, podía echarla a la basura. De hecho, estuvo a punto de hacerlo. Estuvo a punto de hacerlo. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, Dios está harto de la maldad del ser humano, de la crueldad. De continuo, todo pensamiento de ellos era solamente el mal. Fijaos en esos 3 absolutos. De continuo, solamente todo pensamiento era el mal. Y Dios se harta del ser humano y por un momento está a punto de tirarlo a la basura. Lo raeré de la faz de la tierra. Pero ahí es donde entra en acción la segunda pareja de atributos, porque Dios no solamente fue creador y formador, sino que decidió también no tirar la muñeca a la basura y ser salvador y redentor. Versículos 1 y 3. No temas, y ahí empezamos con los porqués, porque yo te redimí, porque Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios nos creó, pero la vasija se rompió.
Y como el alfarero con el barro, Dios decide hacer un vaso nuevo, lo vuelve a intentar. Solo había un camino, no había otro camino. La recreación del ser humano no podía ser por otra vía como la muñeca de la niña que a través del amor. Y Dios, en su amor incomparable, decide un plan que implica la muerte de su Hijo, Jesucristo. Y a esto le llamamos redención. La redención, Dios decide salvarnos a través de la redención en Cristo. La manera como Dios salva es siendo redentor. La palabra redentor es una palabra que para muchas personas hoy no les dice nada. ¿Qué es la redención? Es una palabra muy antigua que significa comprar a un esclavo en la plaza pública. El verbo en griego es ex agoreuo, sacar de la plaza. En la plaza se exhibían a los esclavos, el tráfico de personas, y uno compraba. Pero lo extraordinario de la redención es que uno lo compraba para darle la libertad. Redimir es liberar. Comprar para dar la libertad. Rescatar, liberar. Dios crea al ser humano. Dios lo sigue formando. Cuando el ser humano se estropea y la muñeca pierde su pierna, Dios decide abrazarlo con todo su corazón, porque sabe que la única manera de que la muñeca vuelva a tener su valor es a través de este amor. ¿Qué es Dios para ti y para mí? Si Dios es solo los dos primeros atributos, vamos a hacernos un autoexamen de dónde estamos en nuestra experiencia espiritual. Si Dios es para ti solamente creador y formador, te puedes definir como teísta, pero no eres cristiano. Esta es una evolución que describe muy bien C.S. Lewis en su autobiografía titulada Sorprendido por la alegría. Él pasó de un ateísmo furibundo, un ateísmo brillante, destacado, a ser teísta, una etapa en la que empezó a creer en Dios. Y después de un tiempo, finalmente tiene que descubrir que Dios no solamente es creador y formador, sino que hay otros dos atributos, redentor y salvador, que implican algo que veremos dentro de un momento. El Dios creador y formador puede ser un Dios lejano, una fuerza motriz, pero el Redentor y el Salvador no. Yo soy tu Dios, el que te creó, el que te formó, el que te salvó redimiéndote. ¿Y qué sigue detrás? Qué bien que el texto no acaba aquí, ¿verdad? Te puse nombre, mío eres tú. Esto es una historia de amor. Esto es pura y simplemente una historia de amor. Te puse nombre. El énfasis en el carácter personal de esta relación y en la intimidad. El nombre para los hebreos significaba la esencia de su identidad. En estos 5 versículos, y quizás unos pocos más después, en el 43, hasta 19 veces aparece en el texto las palabras te, tú, contigo, mío, me, una señal de cercanía, de intimidad. Dios no se limitó a crearnos, a formarnos, a salvarnos y a redimirnos, sino que nos pone nombre. Nos llama por su nombre.
Es una idea preciosa que encontramos constantemente en la palabra de Dios. El buen pastor a sus ovejas conoce de una manera personal. La piedrecita blanca escondida en el libro del Apocalipsis, en la que cada uno de nosotros tiene un nombre, y cuando lleguemos al cielo veremos el nombre que nos ha puesto el Señor. Nombre. Una de las características singulares de una relación de amor entre un esposo y una esposa, un novio y una novia, es que entre ellos se dicen nombres que son específicos para su relación, nombres íntimos, nombres muy íntimos. Nadie más fuera de esta relación íntima se los dice. Esto es exactamente la manera como Dios nos trata. Te puse nombre. El que Dios nos haya puesto nombre es señal de singularidad. Cada uno de nosotros es único, y de intimidad. Esta idea la hemos explicado desde el púlpito más de una vez. El cristianismo es la única religión en el mundo, no hay otra, no hay ninguna otra, en la que el Dios todopoderoso, trascendente, es a la vez el Dios cercano, personal, íntimo, que nos pone nombre y que dice, mío eres tú. No encontraréis ninguna otra religión, por supuesto que no es en el budismo, ni siquiera el Islam, que es la otra gran religión monoteísta, encontramos esta idea. Si me apuráis, en el Antiguo Testamento, Dios es Padre, como aquí estamos viendo, pero es Padre de un pueblo. Pero la idea del Padre personal, con el que cada uno de nosotros puede relacionarse como el Abba, esto es posible solamente en Cristo. La recreación en Cristo es lo que hace que cada uno de nosotros pueda llamar a Dios Padre. Y esta frase de la primera frase de la oración modelo, como ya hemos dicho alguna vez, es un formidable resumen del cristianismo. Padre nuestro que estás en los cielos. No hay ningún maometano que pueda dirigirse a Dios como Padre nuestro. Te puse nombre. Y concluye esta parte del texto con una frase que viene a ser como la rúbrica. Mío eres tú. Señor. Como ha dicho antes Francisco en la presidencia, en algún momento, somos la propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios por un doble derecho, el derecho de creación y el derecho de... Es Señor, porque nos ha creado y porque nos ha redimido. Somos la propiedad de Dios. Fijaos que esto supone dos cosas. Esta frase, mío eres tú, que nace del amor, te quiero tanto, mío eres tú, supone un privilegio inmenso, incomparable, seguridad, confianza, lo que estábamos diciendo. Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. El Salmo 100. Ovejas, somos ovejas de su prado, somos suyos. Un privilegio incomparable. Pero también supone un deber, una responsabilidad. Si Dios es Señor, no podemos hacer con nuestra vida
lo que nos plazca. Nuestra vida le pertenece a Dios. Es decir, el que Dios sea creador, formador, salvador, redentor y nos haya puesto nombre, tiene unas implicaciones éticas muy importantes. Y es necesario recordarlo en una época en la que el ser humano se siente y enfatiza que Él es Señor y dueño de su vida. Mis derechos. Y este énfasis unilateral en mis derechos es lo que está arruinando la ética de Occidente en todas sus dimensiones. Desde la bioética, el aborto, la eutanasia, el suicidio, hasta la ética social. La gente hoy ya no se casa, ni siquiera se va a vivir juntos, se ven el fin de semana porque la convivencia en el matrimonio o en la vivencia de pareja desgasta mucho. Y para evitar desgastarse, cada uno tiene que vivir por su cuenta y tener una amistad simplemente, como se dice, o como dicen popularmente, con derecho a roce. Todo esto es consecuencia de este énfasis en mis derechos, mis necesidades. Las implicaciones éticas de ser del Señor, de que Él nos ha puesto nombre y somos suyos, son naturales. Para Dios somos un especial tesoro. Dios es mi creador, mi formador, mi salvador, mi redentor. Me ha puesto nombre, soy suyo. En segundo lugar, la segunda razón por la que no hemos de tener miedo, no temas, es por lo que nosotros somos para Dios. Hasta aquí hemos visto la identidad de Dios, lo que Dios es para nosotros. Ahora vamos a ver exactamente al revés, el movimiento inverso, lo que nosotros somos para Dios, es decir, nuestra identidad según Dios. Para los que estáis tomando notas, que veo que hay varios que estáis tomando notas, vamos a repetirlo. En el primer punto hemos visto la identidad de Dios, lo que Dios es para nosotros. Ahora vemos exactamente al revés, nuestra identidad, lo que nosotros somos para Dios. Y todo esto se desprende del texto. Es muy importante porque lo que Dios dice de ti y de mí tiene muchísimo más valor, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos o sentimos. La teoestima es mucho más importante que la autoestima. Vivimos en un mundo que enfatiza la autoestima permanentemente, consecuencia de lo que decíamos antes, mis derechos, mi visión, yo. Y la autoestima se ha convertido en el objetivo central de muchísimas personas. Si tienes una buena autoestima, te vas a abrir camino en la vida. No podemos despreciar la autoestima, pero hay algo muchísimo más importante que la autoestima, que es la teoestima. El concepto en el que Dios nos tiene. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿En qué concepto te tiene Dios? Es importante detenernos aquí, no solamente por sus implicaciones emocionales o psicológicas, que las tiene y muchas, sino también por sus implicaciones éticas y espirituales. La manera como nos sentimos, nuestro criterio subjetivo, no siempre refleja la realidad de cómo estamos. Yo puedo sentirme muy bien y estar muy mal, o viceversa. Tengo un amigo que está bastante enfermo y con cierto sentido del humor me decía, los médicos me dicen que están muy mal, pero yo no me lo siento. ¿Está mal o no está mal?
objetivamente está muy mal, pero él no se siente así. Ahí vemos la discrepancia entre el criterio subjetivo, lo que yo siento, y el criterio objetivo, la realidad. Pues bien, de esto está hablando el texto. Yo puedo sentirme muy bien o muy mal y no corresponder con la realidad. Hemos de entender y aceptar que la autoevaluación no es un criterio fiable. Esto tiene unas implicaciones apologéticas muy importantes, ¿no? No tenemos el énfasis del mensaje de esta mañana, no es apologético, pero las consecuencias de defensa de la fe son muy importantes. El diagnóstico que el ser humano pueda hacer de sí mismo tiene muy poco valor. Este fue uno de los grandes problemas del existencialismo. No entraremos en detalle. Lo que realmente importa es el diagnóstico de Dios. ¿Y cómo nos ve Dios? Nos zambullimos de nuevo en el texto. A sus ojos, fijaos que el texto dice, a mis ojos. Qué preciosa expresión. A mis ojos. Así es como te veo yo. A mis ojos. Cada criatura, cada ser humano es precioso. ¿Recordáis la historia de la muñeca? La muñeca era preciosa. ¿Por qué? Porque aunque le faltaba una pierna, la niña la abrazó un buen rato y esto le dio valor. Entonces exactamente lo que encontramos en el texto. A mis ojos fuiste de gran estima, honorable, yo te amé. 3 perlas, 3 abrazos, 3 caricias, 3 piropos de parte de Dios. A mis ojos fuiste de gran estima, es decir, de elevado precio. Cara, me saliste cara. El precio fue muy alto para esta recreación, para hacer una vasija, un vaso nuevo. No es casualidad que en castellano las palabras caro y querido son lo mismo. En latín es la misma palabra, carus. Carus es caro y querido a la vez. Una cosa cara es querida y una cosa querida es cara. A mis ojos fuiste de gran estima, de elevado precio, querido, costoso. Segundo lugar, honorable. Aquí en Cataluña solo hay una persona que tiene el título de honorable. No, no es verdad. Aquí en esta iglesia todos son honorables. Todos los que tienen a Cristo son muy honorables. Porque lo dice Dios. Fuiste honorable. Honorable quiere decir digno de honor, de honra. Digno de recibir honor porque eres valioso. Si eres de gran estima, eres honorable. Y ya el Señor no nos lo puede decir más claro. Yo te amé. Te amo. Recuerdo, creo que he contado esta anécdota alguna vez. Hace ya bastantes años di una conferencia evangelística en una universidad en Dinamarca. Al acabar la conferencia, a través de GBU, al acabar la conferencia se acercó una chica y me dijo, tengo unos enormes problemas con lo que has dicho, era el tema de la autoestima, de la seguridad personal, la ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Yo tenía varias personas más esperando, no podía contestar más de 1 minuto o 2. Y le dije, ¿tienes una Biblia en casa? Me dijo, sí. Era un país de tradición protestante, Dinamarca, tenía una Biblia en casa. Ella no era evangélica. Le dije, lee Isaías capítulo 43, del 1 al 5, hasta que te haga llorar.
Me escribió un tiempo después y me dice, estoy leyendo Isaías 43 del 1 al 5 y no pasa nada. Le dije, continúa leyendo Isaías 43 del 1 al 5 hasta que te haga llorar. Me escribió poco después y me dice, ahora he leído Isaías 43 del 1 al 5, lo he entendido y el problema es que no puedo parar de llorar. No puedo parar de llorar de la emoción, de sentir que el Dios Todopoderoso me ama a mí de manera personal y me dice, para mí, a mis ojos eres de gran estima, honorable, te quiero. El concepto que Dios tiene de nosotros, de ti y de mí, es la base de nuestra identidad como personas, pero a la vez nos confiere una plena dignidad. No tenemos tiempo de entrar en detalles, 2 palabras clave de nuestra sociedad, identidad y dignidad. Es por esto que este pasaje no nos hace bien solamente a nosotros desde el punto de vista personal o como iglesia, sino que tiene unas implicaciones colectivas, éticas, sociales muy importantes. Si Dios piensa esto de mí, te quiero, te amo, a mis ojos eres de gran estima, también lo piensa del prójimo. No me abraza solamente a mí. Es decir, la dignidad del ser humano viene dada porque Dios le ama de manera personal. Esto es lo que se llama la sacralidad o el carácter sagrado de la vida humana. No tenemos tiempo de entrar en detalles y esta es la gran diferencia. Esta es la razón por la que hay una gran diferencia entre matar una mosca o un mosquito o matar a un ser humano. La mosca no tiene el carácter sagrado que Dios le ha imprimido. La sacralidad, el carácter sagrado de la vida viene de la impronta, la huella que Dios le ha puesto en él. Y el no matarás viene de ahí. La dignidad de cada ser humano viene dada porque Dios le ama a esta persona, a ti y a mí. Si fuéramos capaces de ver al prójimo como Dios lo ve, tendríamos una revolución social imparable. Cambiarían nuestras relaciones por completo. Permitidme un minuto, un juego antropológico que estamos haciendo constantemente en nuestras relaciones. Es lo que llamamos el juego de las etiquetas. Necesitamos estar etiquetando constantemente al prójimo, ponerle etiquetas. Estas etiquetas nos liberan de intentar verle con los ojos que Dios está diciendo aquí, los ojos del amor. ¿Qué etiquetas le ponemos a nuestro prójimo? Si le pones etiquetas despectivas, la puerta abierta para el rechazo, el desprecio y el odio están abiertas. Un 90 y mucho de las redes sociales están llenas de etiquetas despectivas. En las redes sociales se ve el juego de las etiquetas perfectamente. La manera como vemos a los demás va a determinar cómo les tratamos. Y las páginas más sangrientas de la historia han venido por el juego de las etiquetas. La masacre, por poner un ejemplo solamente, de los campos de concentración del nazismo no habría existido si no se les hubiera puesto a los judíos una etiqueta.
Una pregunta de reflexión. ¿Qué etiquetas les ponemos a nuestro prójimo, a los que tenemos al lado? ¿Cómo les vemos nosotros? Nuestra obligación es verles exactamente con los mismos ojos que Dios les ve. Este ser humano que quizás no te gusta, que quizás no compartes sus ideas, que estás en las antípodas, en el lado opuesto de su forma de ser, de ver o de vivir, es alguien a quien Dios también abraza, porque es de gran estima. Si fuéramos capaces de tener esta visión, simplemente estaríamos acercando el reino de Dios a esta tierra. La identidad y la dignidad de la persona vienen dadas por cómo Dios nos ve. En tercer y último lugar, muy brevemente, estamos concluyendo. Hemos visto lo que Dios es para nosotros. En segundo lugar, hemos visto lo que nosotros somos para Dios. En tercer y último lugar, lo que Dios hace por nosotros hoy. Esta es la tercera gran razón por la que no hemos de temer. Versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. Versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No hay motivo para temer, no temas. El tercer porqué es porque la acción de Dios en tu vida continúa hoy. Dios está con nosotros y por nosotros hoy. Lo estuvo en Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera promesa del evangelio, cuando tras rompérsele la vasija, el Señor decide recrear un vaso nuevo en Cristo. Estuvo con nosotros en Cristo, Emmanuel, pero sigue estando con nosotros hoy. La presencia y la protección de Dios en nuestra vida individual y como iglesia. Vamos a detenernos muy brevemente, como mucho en 5 minutos termino. La conciencia de la grandeza de Dios, primer aspecto que hemos considerado, la conciencia de la grandeza de Dios ha de ir acompañada de la conciencia de la providencia de Dios. Voy a repetir esto porque es muy importante. La conciencia de la grandeza de Dios ha de ir acompañada de la conciencia de la providencia de Dios. Estamos ante un punto crucial, decisivo en la experiencia de la fe. Si lo entendemos bien, será una fuente de paz y serenidad, pero si lo malinterpretamos, podemos caer en errores y extremismos o sentirnos frustrados con Dios. La protección de Dios en la práctica no excluye la prueba. El texto tiene un gran realismo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Es decir, lo da por supuesto. Lo da por supuesto. No dice si pasas por las aguas, sino cuándo. Es algo que va a ocurrir. Acercarse a la fe con la idea de que Dios es una gran vacuna, una póliza a todo riesgo y que nada ocurre a los hijos de Dios, no es una idea bíblica. La diferencia está en que Dios está con nosotros en su presencia. Pero antes de que hagamos esto, para concluir, fijaos que no son pruebas pequeñas, son pruebas muy grandes que ponen en peligro nuestra vida,
el fuego y el agua. El peligro de morir ahogado, el peligro de morir quemado, las mayores pruebas a las que probablemente podía enfrentarse una persona en aquella época. Fijaos que dice, y las aguas no te anegarán. Dios no nos promete salir secos cuando pasamos por las aguas. Nos promete que no vamos a ahogarnos. Es muy probable que salgamos mojados y bien mojados. La promesa está en que Dios nos sostendrá de la mano para que, aunque traguemos un poco de agua, no nos ahoguemos. Cuando pasas por las aguas no te anegarán. La promesa no es de salir ileso del fuego o seco del agua. La promesa es: yo estaré contigo. La fe es el tesoro más grande a conservar. Que tu fe no falte. Por ello, nuestro mayor anhelo no es la ausencia de tribulación, sino la presencia de Cristo en medio de esta tribulación, la presencia de Cristo conmigo en medio de esta tribulación. Cantamos en un himno: Cristo está conmigo, qué consolación. Nuestro mayor anhelo no ha de ser la ausencia de tribulación, sino la presencia de Cristo conmigo en la tribulación. Y esto es así porque la experiencia más dura por la que puede pasar un ser humano no es el sufrimiento, sino la soledad en medio del sufrimiento. La experiencia más dura por la que puede pasar un ser humano no es el sufrimiento, sino la soledad en medio del sufrimiento y, sobre todo, la soledad respecto a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había sufrido lo indecible físicamente, pero el momento de mayor dolor es cuando experimenta la lejanía de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. La garantía, como decíamos al principio, no depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Y alguna vez en mensajes de este tipo he citado unas palabras de mi padre: la fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de nuestra confianza para el futuro. Y si miramos atrás en nuestra vida, podemos ver que el Señor ha estado con nosotros. Yo he estado contigo en el pasado. Y el Señor nos sigue diciendo: yo estoy contigo hoy. Y yo estaré contigo siempre, en este nuevo año, porque el Señor Jesús nos prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios que nos abrazó el día que la muñeca se rompió la pierna y con su amor nos transformó y nos convirtió en un vaso nuevo. Y si Dios nos quiere de esta manera, nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos y al prójimo. Que así sea.